Bueno, una vez más, buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera agradecer enormemente a nuestro amigo Enrique por haberme invitado a platicar sobre su libro. De alguna manera, para quienes tenemos el gusto y el placer de conocerlo, pues el libro es como él habla, ¿no? Entonces, para quienes ya lo conocen, sabrán bastante hacia dónde va la vertiente, y para quienes no lo conocen, les comentaré rápidamente. Enrique pues es psicólogo por parte de la UNAM y ha dedicado muy buena parte de su trayectoria académica a lo que anteriormente era educación especial, actualmente educación inclusiva. Tiene líneas de investigación muy interesantes sobre Asperger, autismo, y si bien es un profesor jubilado, no es un profesor retirado, y al menos eso vamos a intentar muchos para mantenerlo activo y que a la vez él nos mantenga activos durante muchos años más. Y segundo, el agradecimiento pues a todos ustedes que están aquí escuchándonos en este día lluvioso, que bueno que fue una lluvia rápida, entonces ya nos podemos escuchar un poco más. Y desde luego pues agradecer a todos los organizadores de la Feria del Libro por esta oportunidad. Si les parece bien, lo que vamos a hacer es que les voy a platicar un poco sobre el libro, les voy a platicar algunas generalidades, y ya después Enrique tomará la palabra pues para que él nos dé la perspectiva en general de lo que trata, ¿no? Ustedes podrán aquí apreciar este libro, y este libro se llama Historias de vida y algo más. Básicamente lo que ustedes podrán encontrar en el libro, ojalá se animen a adquirirlo, que lo puedan consultar. Yo lo que encuentro son como dos grandes textos. Cuando digo dos grandes textos me estoy refiriendo a que hay una primera parte en la que él recupera varios sentidos desde la narrativa, varios relatos, desde lo que llaman precisamente la historia de vida, una serie de recursos en los que nos platica sobre su vida y sobre la vida de muchos otros. Hay momentos en los que pudiera ser un tanto reiterativo, pero cuando uno va analizando las distintas historias, pues vamos viendo que se entretocan, se entretejen unas con las otras. Y el segundo gran momento del libro tiene que ver más con ensayos de diversa índole. En este sentido, yo quisiera empezar comentando que esta idea de las historias de vida tiene un sentido muy importante. Y un poco para empezar a dar unas cuantas probaditas de lo que es el texto de Enrique, dice: la historia de vida nos devuelve la posibilidad teórica y práctica de rehumanizar a la psicología y nos permite recuperar al sujeto de la actividad psíquica, es decir, al ser humano. Miren, muchas veces lo que encontramos, para quienes no estén familiarizados con la psicología, es que tenemos una tradición muy grande de ponerle nombre a todo, ¿no? Entonces nos deprimimos, nos da melancolía, tenemos trastorno por déficit de atención, tenemos síndromes, tenemos un abanico muy amplio de categorías, pero en realidad lo que Enrique nos muestra es que hay una cosa que va más allá de cualquier tipología psicológica o de cualquier tipología clínica, y es la vida misma. Entonces, el fin último al cual nos tendríamos que centrar o abocar los que estudiamos y nos dedicamos a la psicología es precisamente eso, la mirada sobre la cotidianidad. Porque lo que normalmente se observa, ya les decía, es una suerte de tipologización de todo lo que pasa. Y lo que realmente nos tiene que pasar, pues es la vida directamente. Y entonces hay una serie de fragmentos que quisiera yo leer. Y él comienza en algún momento diciendo: el principio es resistir. Y este libro tiene una muy buena parte, un matiz muy interesante, en el cual hay una resistencia que no solamente es una cuestión de aguantar, sino una resistencia que lo lleva a la movilidad social. Y les comento, dice: de alguna manera se va descubriendo que la vida se enfrenta de una sola manera, una con dignidad, y cuando no queda esta, con resistencia, y cuando no queda esta, con más resistencia. Porque cuando no se tiene otra fuerza, hay que resistir. Y después de resistir, de alguna manera uno se levanta. Pero no hay mal que dure 100 años, ni discapacitado que los aguante. Esa vida cotidiana que nos enseña tantas y tantas cosas, que entrando en el metro, no falta quien patee una muleta y lo tire a uno. Pasen todos por encima y le digan: ¿se lastimó, joven? No, de ninguna manera, soy Superman. ¿Lo levanto? No, mejor déjeme tirado mientras me repongo de las pisadas, ¿no? Como podrán ustedes apreciar en este pequeño fragmento, insisto, para quienes lo conocemos y quienes no lo conocen, pues está ese ávido sentido del humor, de jugar entre la ironía y el sarcasmo, ¿no? Porque si de repente no enfrentamos la vida con risas, quién sabe qué pasaría, ¿no?
Pero además, si analizamos este pequeño fragmento, lo que podemos encontrar es buena parte de este ejercicio de resistencia constante. Ahora bien, hay otros fragmentos que quisiera compartir y dice, este se llama Segunda Variación. Hace no recuerdo cuántos años nació mi hija Viridiana. Hace no recuerdo cuántos años murió mi hija Viridiana. Desde antes de nacer ya sabíamos mi esposa, mi hijo y yo, que la niña venía al mundo con serios problemas para sobrevivir. Sin embargo, deseándole siempre, esperamos su nacimiento y estábamos dispuestos a realizar todo lo necesario para que, a pesar de todo, viviera y se desarrollara en este mundo. Al nacer ella, supimos todo lo que deberíamos hacer. Durante más de medio año luchamos juntos con ella por la vida. Pienso que estaba en el mejor lugar y con los mejores padres. Siempre la deseamos. Siempre estuvimos preparados para luchar y realizar lo que fuese necesario. Siempre también, desde que nació, el cuerpo médico nos dijo que el pronóstico era la muerte. Más aún, siempre nos propuso realizar las acciones que aceleraran la llegada de la muerte. Siempre nos negamos a aceptar las propuestas no hipócritas del gremio médico. Siempre mantuvimos la actitud de lucha. Pese a tener presente que no todas las batallas se ganan, sabíamos perfectamente que luchar debíamos siempre y así lo hicimos. Perdimos la batalla. Empero, nunca jamás perdimos el deseo y la actitud de lucha. Algunos años antes hubo nacido mi hijo varón y el pronóstico fue la muerte. Después fue que no hablaría ni caminaría. Hoy, a más de 5 lustros, habla, camina y trabaja. Y agregaríamos que además cocina muy bien. Ganamos la batalla. Como padre y como hijo, he enfrentado nunca solo lo que llaman discapacidad. No será posible que ahora no siga haciéndolo. El deber se cumple y ya. La discapacidad es una construcción sociocultural que no puede reducirse a las deficiencias físicas, sensoriales o psíquicas, evidentes o no, que los otros consideran la discapacidad. Y entonces lo que podemos observar en este texto, lo que podemos apreciar en este fragmento, es que las cosas en sí mismas no pasan, las cosas nos pasan a todos. Y entonces Enrique enfatiza en buena medida y durante buena parte de este libro, pues toda una serie de consideraciones en torno a la discapacidad. Y entonces, desde la cotidianidad, desde el detalle que normalmente ha sido excluido, eso es lo que nos hace hablar. Y entonces, hay otros fragmentos de un personaje muy importante en este texto, quizá revisando el texto en una segunda o tercera ocasión, es el fragmento o es el apartado en el cual ustedes podrán encontrar muchas más categorías, muchos más adjetivos, muchas más alusiones, muchas más metáforas. Y este personaje es Don Goyo. Y dice, al llegar a la gran ciudad, Don Goyo, sin saber leer y escribir, sin más conocimientos que la vida cotidiana y práctica le dio, solo con saberes sobre la vida del campo, los animales, la agricultura, la cacería y un amor indescriptible por la naturaleza, la tierra y la simple vida, buscó un empleo que le proveyera de los bienes necesarios para sobrevivir y no morir en el intento. Y un día Enrique le pregunta, ¿cómo era tu vida en el campo y en los bosques? Guardó silencio, sacó un cigarro, lo encendió, aspiró las primeras bocanadas de humo de sus delicados sin filtro y comenzó a decir, recuerdo cuando por el bosque cazaba venados, muy despacio para no hacer ruido y espantarlos. Con una escopeta retrocarga en las manos, miraba a lo lejos un venado. Tenía que reconocerlo como macho, porque a las hembras no se les mata. Ellas son dadoras de vida, y tenía que ser más rápido que ellos, porque dijo, los venados ven con las patas, ven a través de la tierra si alguien viene, ven a través del viento si alguien viene, pegan la pata en el suelo y ven a través de la tierra, alzan la pata y a través del viento, ven si alguien viene, por eso es que el viento y la tierra podrían ayudarnos a no cazar. Sorprendido por su narrativa, Enrique no atinaba a comprender cómo era que los venados pudiesen ver con las patas a través del viento de la tierra. Entonces le preguntó, mira, si los pájaros tienen los ojos en la cabeza, las vacas tienen los ojos en la cabeza, los perros tienen los ojos en la cabeza, tú tienes los ojos en la cabeza. ¿Cómo es que los venados ven con las patas y también tienen los ojos en la cabeza?
Sin pensar demasiado y dando otra bocanada a su cigarro, respondió: mira, los venados tienen los ojos en la cabeza, ven con los ojos, pero también tienen ojos en las patas. Los ojos de sus patas son tan chiquitos que uno nunca podrá verlos, pero ellos, los venados, sí ven con los ojos de las patas, y el viento y la tierra les avisan. Por eso uno debe aprender a pisar la tierra, con cuidado, para que no le diga a los venados que uno camine sobre ella. Y camina con el viento a su favor, para que no avise al venado. La tierra, el viento, el agua, los animales y nosotros las personas somos parte de una misma cosa. Eso lo aprendí en los bosques y en el campo. Si la tierra quiere y la cuidamos, nos da comida. Si el viento quiere, nos protege. Pero nosotros debemos cuidarlos y protegerlos. Matamos a animales para comer, no para matar. Y un poco más adelante entonces Enrique aclara que gracias a las enseñanzas de Don Goyo, dice: pude comprender que la psicología, como disciplina del conocimiento científico, debería anclarse en la vida diaria y práctica, en las condiciones sociales y culturales de las personas con las cuales uno trata. De otra manera, nunca comprenderá al ser humano ni a su psicología. De esta manera, Don Goyo fue el primer personaje que me acercó a la psicología verdaderamente humana y quien me dio fuerza para ser quien soy a pesar de las distancias y de las vidas separadas. Si ustedes se aventuran un poco más dentro de las páginas, eventualmente irán entendiendo quién era Don Goyo. Don Goyo, alguien que además estaba con él pues prácticamente todos los domingos, ¿no? Y le daba en aquel momento de domingo un peso, que habría que pensar cuánto era el valor de ese peso, ya que Don Goyo tenía que caminar largas distancias para poder llegar a Enrique. Y luego, más adelante, hablando de Don Goyo, dicen: mira, Don Goyo, me dicen aquí aclaro, Enrique, dirigiéndose a Don Goyo, le dice: mira, Don Goyo, me dicen los médicos que tu estado de salud es sumamente grave y que le sacas a morir. Me piden que agarres valor y permitas una muerte digna. Se me quedó mirando fijamente sin el consabido delicado sin filtro, entre los dedos, pues tenía casi 10 años que no fumaba porque una época lo mantenía con insuficiencia respiratoria y ahora adicionada con insuficiencia cardíaca. Me dijo a bocajarro: a ver, cabrón, no le temo la muerte. Sé muy bien que todo tiene la vida y la muerte como destino. Todo lo que tiene vida, o sea, también la muerte, la tierra, el agua, el viento, las plantas y los animales. Los animales y las plantas no tienen miedo de morir. Yo tampoco. Las plantas y los animales aman la vida. Por eso dan vida y viven. Yo amo la vida, no le tengo miedo a la muerte. Es más, hace un rato vino la cabrona y se sentó ahí, en esa silla. Me miraba y le dije: aún no es mi hora, así que deja de estar chingando. Déjame en paz y vete. Volvió a verme y se fue. No dijo nada y se fue. Entonces, ¿no vas a morir aún, ni es tu hora?, pregunté. No, todavía no es mi hora. Salí de ese lugar y le dije al cuerpo médico: no va a morir. Les narré el diálogo y se vieron entre sí para después decir a coro: están igual de locos. Sin embargo, agregó el médico internista, mañana estará muerto. Pero la realidad es que no murió ahí, ¿no? Murió mucho tiempo después y Enrique en algún momento lo retó en el año 2000 para que llegaran hasta el 2010. Si nosotros nos adentramos, insisto, un poco más en el texto, encontrarán a una serie de personajes que no solo eran los inmediatos familiares, sino también gente que va construyendo una serie de lecciones y que son gente ejemplar, y que Enrique capta muy bien dentro de este texto. Y podemos ver un andar plagado de experiencias. Buena parte de este libro trata sobre la visibilización de aquello que ha sido invisibilizado. Y entonces habla de una maestra, la profesora Rosa González, que ya siendo asesora de impedimentos del aparato locomotor de la Dirección General de Educación Especial, además de los múltiples roles que fue jugando, pues ella fundó buena parte de lo que sería PAC, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión, en una discusión que planteaban ahí con la doctora Margarita Gómez Palacio, la profesora Rosa González dice, y lo recupera Enrique: me llamó Margarita a su oficina. Al entrar, luego de saludarla, le pregunté: ¿para qué me necesitas? Ella me dijo así: Rosita, debo decirte que tu hija Claudia metió sus papeles para ser contratada como maestra de educación especial en el área de impedimentos del aparato locomotor. Aquí quiero comentar que la hija referida
había tenido un diagnóstico de lo que en ese momento llamaban parálisis cerebral infantil. Y dice: ¿acaso crees que la dirección debe contratar a los ciegos para las escuelas de ciegos, a los sordos para las escuelas de sordos, y ahora tu hija? Eso no será posible. Mientras yo esté en la dirección, nunca entrará a trabajar aquí. Sorprendida me contó Rosita. Le dije a Margarita que nada sabía al respecto, que tal cual le pasaría el mensaje a Claudia, y así se lo hice saber a ella al llegar a la casa. Claudia, la hija referida, no cejó en su empeño. Apoyada por su madre, realizó las gestiones necesarias con una serie de diputados hasta que el entonces saliente secretario de Educación, Miguel Ángel González Avelar, autorizó la plaza anhelada por Claudia. Le fue asignada en la entonces Escuela de Educación Especial número 28 para personas con impedimentos del aparato locomotor. Sin duda alguna, la existencia de APAC-IAP y de la atención educativa en educación especial a través de un área dedicada a los trastornos neuromotores le deben demasiado a Rosa González. Entonces, lo que podemos ir recuperando de estos episodios es que Enrique nos comparte, como ya les decía al inicio, pues la vida de distintas personas, ¿no? Desde los familiares cercanos, el caso de esta maestra que teniendo a una hija con este diagnóstico, nunca cesaron, siempre lucharon y siempre estuvieron haciendo cosas en una movilidad constante. Y entonces poco a poco Enrique se va adentrando hacia otros planos, como es propiamente lo que ha pasado en torno a la diversidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y entonces aquí Enrique nos comparte cómo esto que es institucional pasa a ser instituido, particularidades y peculiaridades. Y como les decía, las cosas realmente no pasan, nos pasan. Y la pregunta sería, ¿cómo nos pasan? Y habla de varios personajes, en este caso Isaura Margarita lo comenta así: nace en el año de 1985, dado que desde su nacimiento adolecía de ceguera, entre otros problemas. Se trasladó con su familia a la Ciudad de México para que pudiera recibir atención especializada. Posteriormente, en la ciudad de Cuautla, le fue adicionado el diagnóstico de síndrome de Down. Años más tarde, el día del examen se presentó al mismo y al ser calificado, pudo hacerse evidente que poseía los recursos intelectuales, emocionales, técnicos y prácticos para realizar exitosamente su carrera. Esta persona, que en algún momento instituciones médicas y de otros servicios de salud comentaban con la madre que probablemente no pudiera avanzar mucho en sus estudios, dada la ceguera y dada la condición del síndrome de Down. Sin embargo, se presentó para hacer el examen para ingresar a una carrera y dice así: se le inscribió al curso propedéutico para que fuese evaluada en cuanto al campo específico de interés, y la Escuela de Teatro, Danza y Música de la universidad consideró la pertinencia de inscribirla. Hoy es alumna de la UAM en la escuela referida dentro del programa enunciado. Estudió piano. Y entonces nos dice Enrique que el problema no es la ceguera y el síndrome de Down, pues esta condición les fue impuesta biológicamente y no es curable por no ser una enfermedad, sino las condiciones sociales de existencia que les imponen barreras a ellos. No cabe duda, son las que debemos enfrentar con entereza y tenacidad, como ellos lo han hecho. Otro caso, el de Ari. Ari presenta una condición peculiar de la estructura de su personalidad, esto que algunos llaman el síndrome de Asperger, y no tiene ningún trastorno. Ari, entre otros de sus talentos y cualidades, posee una memoria visual prodigiosa, de modo que viendo una imagen cualquiera o una escena por unos instantes, es capaz de reproducirla con una precisión y magia en el diseño, en otra dimensión temporalmente, suavemente breve. También posee una memoria prodigiosa para diálogos escuchados, de modo que es capaz de repetir escenas o diálogos vistos en televisión con una fidelidad y facilidad envidiables. Ari posee una creatividad impresionante para pintar, dibujar y diseñar cómics. Entonces, al respecto, lo que podemos encontrar es que Enrique nos muestra y nos insiste sobre la importancia de las barreras que en realidad construimos como sociedad. Y nos muestra cómo la condición de Asperger, más que pensarla como un síndrome en sí mismo, habría que pensarlo pues como un sistema peculiar de ver la vida, sistemas perceptuales, sistemas de comprensión del mundo, que al final de cuentas, desde otras vías y desde otros medios, pero llegan a la misma construcción. Y entonces,
Al respecto comenta Enrique, en la UAM estamos obligados por ello, como institución pública y autónoma de educación superior, a transformarnos para permitir a personas como Ari o como Isaura o quien fuese sacar lo mejor de sí, desarrollar sus talentos, desmereciendo sus limitaciones y concluir satisfactoriamente sus estudios. Otro caso, Vianney. Aparecen desde el momento que le amputan la pierna los otros dramas que acompañan a este evento. El misterioso caso del miembro fantasma amputado. Quizá algunos lo conocen, esta sensación de que una vez que hay una amputación de un brazo, de una pierna, se quedan con la sensación de que todavía la tienen, pero no solo del todavía tenerla, sino además como con una sensación de dolor, ¿no? Y entonces dice, la sensación irrecusable de que posee el miembro que ya no posee, cosquilleo en partes del miembro inexistente, dolores en dicho miembro, movimientos fantasmas de tal miembro, saberse incompleta, considerar que ha perdido una parte de su identidad como mujer y comenzar a pensar que su belleza, su sensualidad y su feminidad han caído hechas pedazos por los suelos, lágrimas, llantos, dolores innombrables, y desde el interior de su existencia eyecta una fuerza interior que le dice, resistid y venced al miedo. Entonces ella resiste y vence al miedo a cada instante, porque el miedo no se desvanece, no se desaparece, simplemente y llanamente es derrotado por ella en una lucha constante. Inicia un largo y sinuoso camino de rehabilitación y entrenamiento para utilizar una prótesis que le permita desplazarse y, de ser ello posible, recuperar la percepción de su cuerpo como totalidad íntegro y suyo, y disponer con esta de las alas que le permitan, cual ave fénix, volar hacia donde nunca imaginó que podría hacerlo. Pudiéramos seguir describiendo o mencionando un sinfín de relatos que nos va planteando y que nos va compartiendo Enrique. En esta primera parte les comentaba, pues básicamente está centrado en un recurso que para algunos nos ha sido bastante útil, pues que es la construcción de la narrativa, porque mucho de lo que se construye en las ciencias, en las distintas disciplinas, y el caso de la psicología no es la excepción, de repente es esto que le llamamos una mirada objetiva, pero que en realidad pareciera una mirada fría, ¿no? Como si el tratar con la gente tuviese que ser una cuestión solamente de aparador o de un refrigerador, cuando en realidad la intención sería más bien recuperar desde la narrativa las experiencias y las vivencias de la gente, pero no solo recuperar esas vivencias, sino también recuperarse a sí mismo en torno a ellos, porque pareciera que muchas veces en la construcción del ser psicólogo, la etiqueta es la que nos salva, pero en realidad nos aleja de la gente. Y entonces buena parte de estos ensayos, de estas experiencias que planteé en un primer momento, empiezan a dar vida a otra serie de apreciaciones que eventualmente serían ensayos sobre lo que podría ser el sentido de la vida y la calidad de la vida. Hace una serie de ensayos y recuentos en torno a distintas áreas disciplinares en México, específicamente el caso de la psicología en general y de manera mucho más particular el caso de la neuropsicología en México. Además, en el libro encontrarán una serie de provocaciones, por ejemplo, sobre los alcances de los distintos movimientos universitarios, qué significa ser docente hoy, y sobre los orígenes y desarrollo de la psicología criminológica. Como podrán ustedes apreciar, este libro pues se muestra bastante versátil, bastante diversificado, y la intención obviamente es encontrar una trama argumentativa que normalmente pensamos en una línea cronológica, pero quizá la trama argumentativa que sostiene al libro de Enrique pues es la cotidianidad en sí misma, ¿no? Entonces, ya hacia el final, ustedes encontrarán que Enrique hace un análisis, o más bien una serie de invitaciones para leer a Rafael Pérez Gay, para leer a Franz de Waal, y una historia insólita de la neurología. Yo quisiera de momento dejarlo así en suspenso, cederle la palabra a Enrique, y ya si eventualmente tenemos un poco de tiempo, pues que hagan algunas preguntas o algunos comentarios. Le agradezco mucho a Enrique, les agradezco su atención. Buenas tardes a todas las personas que estamos aquí. El todas es más inclusivo que el todos, porque el todos nada nos incluye a los varones. El todas, que es femenino, nos incluye a todas nosotras, las personas que estamos aquí. A propósito de que ahora dicen que las mujeres destruyeron los patrimonios históricos, ni los destruyeron ni nada, nada más los pintaron.
pero las están matando, las están violando, y eso no importa. Importa que pintaron el ángel de la independencia y que rompieron unos vidrios. Y algunos dicen, no a la violencia, venga de donde venga. Pues sí, pero hasta ahora que pintaron el ángel de la independencia, porque diariamente en México se matan y se violan mujeres. Y diariamente nuestras jóvenes y no jóvenes tienen miedo de salir a la calle. Han perdido la libertad, han perdido la confianza, han perdido la seguridad y nadie dice nada. Pero hacen una marcha y ahora sí, pinches viejas están locas. Pues es lo que hemos provocado. Entonces, a veces la realidad no la vemos como es, sino la vemos con los espejuelos ideológicos con los que nos hemos formado. Y esa es la parte de este libro. Este libro es resultado de la reelaboración de artículos que sistemáticamente voy escribiendo para el Regional del Sur desde hace algunos años ya, pero que los he reelaborado porque el medio periodístico impone una norma que es tiránica, 4,000 caracteres más menos, y más ya no. Entonces aquí se trata de darle una continuidad distinta. Es narrativa, ¿por qué? Un amigo médico ginecobstetra le pregunté, ¿cómo es tu trabajo? Y me dijo, muy placentero. Le digo, ¿por qué? Dice, diariamente quito una placenta. Otro operó un cálculo. Otro atendió una cesárea. Y algún psicólogo con su manual del diagnóstico DSM-5 dice, estoy viendo un TOC. Han desaparecido los seres humanos para aparecer los diagnósticos. Nos encantan los prefijos a. Es que es amnésico, es afásico, es agnóstico, es acalcúlico, o los prefijos dis. Es discapacitado, es dismórfico, es... Y hasta una vez un gobernador del estado de Morelos, cuyo nombre sí puedo acordarme, se sentía como Emiliano Zapata, Sergio Estrada Cajigal, vis a vis, cara a cara, face to face, me dijo, es que para mí tú eres una persona con capacidades diferentes. Y le dije, ¿quién las tiene iguales? Bueno, nadie. Entonces todos las tenemos diferentes. Pero la diferencia con respecto a quién. Yo las tengo diferentes con respecto a ti o tú con respecto a mí. Porque si el centro de referencia soy yo, te chingaste. Para mí en un internado donde viví 10 años, de 1960 a 1970, viví todo el tiempo con ciegos, sordos, deficientes mentales, así se les decía antes, paralíticos cerebrales, y era mixto por fortuna. Es decir, habíamos renglones torcidos de Dios y renglonas torcidas de Dios. Eso me permitió ver que la belleza no estaba donde la vemos, porque las chicas algunas ni piernas tenían. Entonces, ¿para qué verles las piernas? Aprendí que a lo mejor, por eso el cerebro es más inteligente. El cerebro le dedica casi el 80% de su corteza a tres partes del cuerpo. Los genitales, que ocupan un espacio muy grande, las manos y la cara. El cerebro dedica la mayor parte de eso, de su área, a esas 3 partes. Ni las nalgas, ni los senos, ni las piernas. Eso es lo que menos espacio ocupa en el cerebro. ¿Por qué será? Porque probablemente no sea tan relevante como creemos. Esa es la gravedad, decía el comercial de televisión. Con nosotras te equivocaste, yo uso el champú que evita la caída del cabello. La realidad es que el tiempo inexorable nos transforma, nos modifica, pero las maneras de mirar, sonreír y acariciar, o de secar una lágrima, o de tocar una mano, no cambian. Por eso el cerebro es más sensato a veces. A veces es un perfecto insensato. Sin embargo, la narrativa de estos textos era mostrar que antes que haber parálisis cerebral infantil, había una persona, Gabriela Brimer, o Claudia Lozano, o Rosa González, que antes de la ceguera había un Tomás, que era el único que en el internado nos ganaba las carreras
porque él sí podía correr, nosotros no. Claro, pues los ganaba todas las carreras, pero era una estupidez para algunos jugar carreras en un internado donde hay puras sillas de ruedas y muletas. Hacíamos campeonatos de fútbol, yo jugaba de portero. Tiene sus ventajas, la desventaja, por ejemplo, democratizar el espacio arquitectónico. Los arquitectos han aprendido que la sede del saber debe estar por arriba de la sede de la ignorancia. Por eso los espacios del que habla son más arriba, porque el que escucha siempre está más abajo. Es más, hasta decimos, ¿me entendieron? Decía la cuentacuentos. Nunca pregunta, ¿me expliqué? El defecto está allá, no acá. Dijera Paulo Freire en la pedagogía del oprimido, la sede del saber está acá y la sede de la ignorancia está allá. Sin embargo, esta silla de ruedas nos ha democratizado porque estamos bien horizontales nosotros hablando. Aquí lo único que nos separa es el vis a vis, pero de ahí en fuera estamos en la misma altura, porque la altura, decía el buen Napoleón cuando todavía no era dictador y cuando todavía Beethoven le dedicó el quinto concierto para piano, después le quitó la dedicatoria. Decía, la estatura del hombre se mide del corazón al cielo, no de los pies a la cabeza. Porque hay hombres chaparros, si lo sabrá. Hay hombres más altos o mujeres. Hay gordos, hay flacos. Hay morenos, hay blancos. Parece ser que lo normal es lo diferente. Y no hemos aprendido a vivir en la diferencia. Y esa diferencia nos hace iguales. Porque todos en esa diferencia estamos ahí. Contar las vidas que ha referido el buen doctor Gerardo Ortiz Moncada, alias el doctor Tatú, algún día sabrán el por qué, ¿sí? Ahorita se quita la camisa y van a ver por qué. No porque hace striptease. Pero el doctor Tatú tuvo la generosidad de venir, pero más ustedes de estar aquí escuchando esta perorata. El libro trae narraciones. ¿Por qué razón? Porque las historias clínicas se han vuelto impersonales. Van al IMSS o al ISSSTE, no importa, y el médico, más que ver personas, ve computadoras y dice, según tus estudios, tienes esto, tómate esto, pero el ser humano no existe. Hay una persona que se está demenciando, entra el médico, dice, dele esto, atiéndalo aquí, pero ¿qué pasa con la familia? Esa persona que se le está yendo la memoria, antes gobernaba su casa, ahora tiene que obedecer el qué hacer. Antes la cocina era suya, ahora deciden qué come y qué no come. Le dicen, come sin sal, come sin azúcar. Ya ves que el médico y se enojan, se pierden. Cambia toda la familia, se vuelve un problema económico para la familia, se vuelve un problema psicológico. Vemos personas, no vemos sistemas familiares. Y el problema, que era un fenómeno social y colectivo, se vuelve un problema individual. Cada quien tiene que pagar los medicamentos, los servicios médicos, las terapias, y nos olvidamos de que hay seres humanos y hay condiciones históricas que nos hacen. El libro tiene en realidad dos apartados que son los mejores: el prólogo y el epílogo. El prólogo lo hizo el poeta, casi sacerdote, Javier Sicilia Sardaín. Es un prólogo muy breve, cuartilla y media, pero los poetas tienen esa virtud de hablar con brevedad ciertas cosas. Y el epílogo lo hace un chorero que se llama Eliseo Guajardo Ramos, que es un personaje históricamente integrado a la educación especial, a la inclusión, que no quedó de director en la Facultad de Comunicación Humana, porque los pactos sindicales dijeron que el maestro que coordinaba lo que es la tuna universitaria era mejor opción para una facultad que se encarga de atender la inclusión educativa, tanto en servicios como en formación de estudiantes. Pero así está la UAM ahora. La excelencia académica le alcanza para imponer bajo pactos de impunidad directores y líneas políticas. Dejó de ser socialmente responsable para ser de excelencia. ¿Quién sabe qué sea la excelencia? Pero bueno, ya me eché ese choro. También vienen los ensayos sobre la universidad, la autonomía, la democracia, etc. No quiero hablar mucho sobre el libro, pero quiero agregar dos fragmentos que me interesan.
En el tercer ensayo sobre la vida y la muerte, aparece ella. Ella es una mujer que va al hospital de Gabriel Mancera y nace un hijo un 15 de febrero de 1968. Se le acerca al médico porque nace prematuro de 6 meses, nace con una cardiopatía y con un daño cerebral por una hipoxia neonatal. Y el médico a rajatabla le dice: no vive más de 2 horas su hijo. Ella es analfabeta, es la esposa de don Goyo, o se hace mi madre, y no sabe qué hacer porque después de que se le han muerto 4 hijas de difteria, 4 enfermedades curables y prevenibles, y una de neumonía, porque ella me lo contó, cuando a mí me da polio y sarampión, ella, desesperada, va a ver si se le aparece la Rosa de Guadalupe, se va de rodillas a la basílica, lleva a la niña y al niño, y le dice a la Virgen: Virgencita, que se muera el niño. Debo decirle, se murió la niña. El niño está hablando hoy aquí. Y algunos me han preguntado: ¿pero qué pasa ahí? ¿Qué necesita vivir una mujer? Ya no solamente para sufrir violaciones, acoso, homicidios, tortura y todo lo que sea, para elegir qué hijo vive o muere. Tuvo ella 14 embarazos, que multiplicados por 9 dan un promedio de 12, 13 años de su vida en un rol de embarazada. Y 2 años por hijo, que sobrevivimos 8, otros 16 años, prácticamente 40 años de su vida en labores de embarazo, parto y cuidado de hijos. Y un día le pregunté: ¿sabes qué es un orgasmo? Y me dijo: ni siquiera me reclamó, no entendió lo que le dije. ¿Sabes lo que es un orgasmo? A mí me impresionó mucho que no supiera qué es un orgasmo. Me impresionó porque esas vidas ya no se deben llevar. Ella recibe el mensaje de que el hijo se muere en 2 horas. A las 2 horas llega el médico y dice: bueno, perdón, está muy fuerte el muchachito, pero no pasa de hoy. Al día siguiente llega y le vuelve a decir: no pasa del mes. Al mes le dicen: no se preocupe, se queda aquí en una incubadora mientras se muere. Resulta que no murió. Cuando lo dan de alta le dicen: no se preocupe, no va a hablar ni caminar, va a quedar como un vegetal. ¿Qué nombre le pondremos? Pues pongámosles lirio, porque va a ser un vegetal, nogal, o qué sé yo, cualquier otro nombre de vegetal. El vegetal cumplió 2 años y no hablaba ni caminaba, como dijeron los médicos. Pues lo estuvimos llevando a atención, tratamiento y demás. El malevo habla. Es el único de mis hermanos que prácticamente acabó la preparatoria. Trabaja en educación especial. Es un muchacho, sí tiene sus limitaciones, tiene como 50 años. No le daban 2 horas de vida. También el propósito de las reflexiones sobre la vida y la muerte busca que reflexionemos en manos de quién está el futuro de los seres humanos. Si está en manos de un médico que da un pronóstico favorable o no, un diagnóstico discutible o no, o está en la posibilidad de que aprendamos a luchar y resistir, porque solo el que no lucha y no resiste no logra triunfar. El mundo está hecho para los luchadores de verdad. El mundo es de los que pelean. Si lo sabré, palabra de honor. Todo lo que ha llegado a mí ha llegado porque soy chorero, no porque sea guapo. Ya sé que rollo mata carita. También lo sé. A una mujer hablarle bien y van a ver que estará cerca de ustedes. Pero hay que aprender a hablar, porque ella escucha también. Y escucha más que a veces nosotros. Y el médico también debe ver y escuchar. Y el psicólogo también debe ver y escuchar. Y aprender tantita humildad para decir: hasta donde tengo estos recursos, no tengo que ofrecerle. Pero búsquele. A lo mejor en 10 años ya mis sobrinos que se dedican a la robótica, algunos, andan buscando algunos cómo hacer exoesqueletos que me ayuden. Ya a mi edad un exoesqueleto no me va a resolver la vida. Pero créanme, la única manera de sobrevivir, de avanzar y llegar a donde tengamos que hacerlo es indudablemente luchando y resistiendo.
Además agradezco a Ariana, que acaba de llegar, uno de los personajes referidos en el libro, a su mamá Claudia, que está allá atrás saludando, porque también me dieron permiso de pegar las fotografías cuando los médicos y dicen, no, la ética dice que hay que ser neutrales, objetivos y hay que invisibilizar. Nadie debe saber quién es. Pues Ari estudia diseño en nuestra universidad, dibuja y hace más de 20 dibujos diarios, de muy buen talante, y tiene cuadros. No la promuevo, pero quien quiera comprar buenos cuadros, también ella se encarga de ello. Le agradezco su presencia a ambas, porque ellas también son parte de esta historia, están en este libro, y no quiero dejar de invitarlos a quienes quieran adquirir el libro. Está a precio irrisorio, porque no se imprimió en una editorial mexicana. No quiere decir que las editoriales mexicanas busquen el dinero. Lo hicieron incas del Perú, de una fundación Yachay, que en quechua significa la cultura para el pueblo. Ellos lo imprimieron en un tiraje de que tuve que ir hasta Perú por el Puerco Libro, que fue una odisea ir hasta Perú por el Puerco Libro, presentarlo allá, pero en cada presentación vendo 2 libros, no importa, de a poquito en poquito se llenan, sobre todo de ideas, quienes quieran tener ideas, quienes quieran compartir y además dárselos a leer a sus hijos, hijas, novios, novias, amantes, amigos con privilegios o lo que sean, ¿sí? Dénselos, porque por lo menos se van a divertir. De que yo recuerdo que cuando todavía era joven de secundaria, ya llovió, un muchacho me dijo, seguramente cuando tú naciste tu madre se cayó. Y le pregunté, ¿y por qué? Dice, porque estás torcido de las patas, jajaja, el bullying. Y le dije, sí, seguramente cuando tú naciste a tu madre le dolía la cabeza. ¿Por qué? Porque estás pendejo. Y bueno, cada quien tiene sus limitaciones, cada quien tiene sus ventajas, cada quien tiene por qué vivir y por qué luchar, y cada quien tiene la posibilidad de adquirir su libro. No sé si el doctor quiere agregar algo o si además ustedes quieren preguntar, comentar, que todo va bien. Sí, psicólogo, tenemos 5 minutos para un comentario o una pregunta o un par de preguntas finales y breves. ¿Alguien Quien quiere? quiera, no le saquen. Aprovechen la presencia del psicólogo Álvarez, del doctor Moncada. Aquí hay una persona que quiere participar. Sí, más que una pregunta, Enrique, me nació del corazón hacerte un reconocimiento propio, decirte que eres un hombre valiente, eres un hombre que nos da muestras de que la vida no tiene nada de difícil si la queremos ver fácil. De verdad, mi reconocimiento, escucharte estimula mi presencia aquí. Vengo de muy lejos y creo que vengo del estado de Guerrero, de la Costa Chica, colindando con Oaxaca. Hoy, en este momento, entendí que el venir hasta acá y estar aquí valió la pena mi presencia en este lugar. Gracias. Gracias. Una última pregunta, comentario, crítica, desacuerdo, mentada de madre. Esto es como el diván, todo se vale. Aquí atrás, ¿alguien quiere hacer un comentario? Ya vienen con el micrófono en camino. Lo felicito, usted es un sobreviviente de la Tercera Guerra Mundial. Ya es parte del club de los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial. Gracias. Un aplauso, muchas gracias. Tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo. Acá quería participar una... allá atrás. Sí. Estamos en una feria del libro y creemos, soy parte de la organización, y creemos que los libros cambian la vida. Leer te cambia, leer te aumenta. ¿Cómo fue su relación
con los libros, con la lectura. Nos gustaría que nos contara un poco eso. Mire, en el internado, cuando yo viví del 60 al 70, porque no había otra opción en México que no fuera internados de monjas, que no fueran niños abandonados en cuarto de hotel, en cuarto de hospital, o niños hijos de padres muy pobres, como los míos, que no podían tener a su hijo con ellos. En ese internado estuve 40 meses acostado boca arriba en una camilla. Lo único que se puede hacer es leer. Lo primero que leí, y no como Enrique Peña Nieto, fueron los evangelios. La vida de Jesús me impresionó bastante porque aprendí que había un personaje, no lo que la iglesia me contaba. Era de monjas el internado. Después leí la vida de Francisco de Asís, aquel que tenía alma de querube y lengua de celestial, decía Rubén Darío en Los motivos del lobo. Sí, el mismísimo Francisco de Asís. Después leí la vida de Teresa de Ávila. Después leí la vida de Federico Chopin, la tuberculosis, y su amante, que se vistió de hombre para poder escribir, porque en esa época a las mujeres les estaba vedado escribir. George Sand. Empecé a leer y curiosamente las monjas me presentaron un video de Arthur Rubinstein y empecé con Federico Chopin y el piano. Y de ahí para el Real fue leer, leer y leer, porque acostado no se puede hacer otra cosa. Cuando llegaban los psicólogos a evaluarnos con pruebas psicológicas, siempre las reprobaba, porque le respondía lo que yo quería. Me preguntaban cuál es la distancia de México a Nueva York en un test conocido por muchos, el WISE, y yo le dije, la única distancia que conozco es la de mis ojos al techo. Y no era albur, era un casi albur en esa época. Pero vi un paralítico cerebral que dijeron tiene problemas de lenguaje, no habla, tiene 0 en escala verbal y además no resuelve problemas, tiene 0 en escala de ejecución, tiene parálisis cerebral y deficiencia mental, es decir, doble atipicidad. Pero yo le preguntaba, a ver, fíjate muy bien, ¿esto es un micrófono o es un vaso? Si es un micrófono, cierra 2 veces los ojos, si no lo es, ciérralo una vez, y cerraba 2 veces los ojos. Le digo, ¿verdad que está idiota el psicólogo? Y lo cerraba 2 veces. Le digo, claro que entiende. Lo que pasa es que yo no sé cómo acercarme a él. Yo me hice en la vida cotidiana y me hice con los libros también, porque no había otra cosa más que leer, jugar y reconocer. Cuando nos visitaban las chicas del Club España, con minifaldas, era la época de la época, nos emocionábamos demasiado viendo piernas. Pero aprendimos otra cosa, que lo normal éramos nosotros y lo anormal eran ustedes. Desde allá aprendí que la noción de normalidad y anormalidad debía revisarse y empecé a leer a Michel Foucault desde el internado. Yo tendría 13, 14 años. Veía películas como Freaks, de Todd Rowling, veía películas como El enigma de Caspar Hauser, de Herzog, es decir, veía buen cine. Leía cosas, leía el Quijote, leí a Cervantes con mucha determinación, porque además no tenía más que hacer. Leía a Dostoyevsky, leía a Máximo Gorki, y como las monjas eran de la teología de liberación, pues empecé a leer el Evangelio de Lucas Gavilán de Vicente Leñero, empecé a leer a Don Helder Cámara y a leer a Paulo Freire. Cuando salí del internado, como me reprobaban 3º, 4º y 5º, porque no iba a la escuela, en camilla no se va a la escuela, pues ya entré viejo a la prepa y entré viejo a la universidad, salí más viejo que los de mi generación. Pero la lectura ha sido parte de la vida, del placer, y francamente, sin libros no hay vida, sin mezcal no hay vida, y sin sonrisas de mujer no la hay. Muchas gracias.